¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a revisar el área de un paralelogramo. Prácticamente es la aplicación del producto vectorial o cruz entre dos vectores. Se analiza la fórmula. El área de un paralelogramo va a ser igual al valor absoluto de las componentes de un primer vector. En este caso he puesto el vector f y un vector h, que es igual a la componente en x del primer vector por la componente en y del segundo vector, menos la componente en y del primer vector por la componente en x del segundo vector. Tenemos el vector f y el vector h respectivamente. Están en sus coordenadas rectangulares, el vector f, y en coordenadas polares. El vector h está en función del módulo y el unitario y en coordenadas polares, ¿no? Luego de ello podemos reemplazar los valores. La componente en x del vector f es menos 3. La componente en y del segundo vector es la multiplicación del módulo y la segunda componente sería 15 por menos 0,791, sería menos 11,87, menos la componente en y del vector f es 12, que multiplica la componente x del segundo vector de h, 15 por 0,612 me da 9,18, ¿no? Luego de ello multiplicamos las cantidades, menos 3 por menos 11,87, tenemos como resultado 35,61 menos 12 por 9,18 es 110,16. Realizamos la operación, tenemos un resultado de menos 74,55. Como es el valor absoluto, es una expresión positiva. El área del paralelogramo formado entre los dos vectores ha sido igual a 74,53 unidades cuadradas. ¿Sí? Eso es en cuanto se puede indicar en esta presentación sobre el área formada entre el vector f y el vector h. De igual manera se puede realizar una applet expresada o diseñada algo similar a la presentada. Ubicamos dos vectores, un vector, listo, ubicamos dos vectores, los podemos pintar, podemos ubicar un vector de color rojo y un vector de color azul, ¿no? Para obtener el área prácticamente necesitaríamos ubicar el paralelogramo. Para ello podemos realizar con la opción vector equivalente su respectiva proyección para el vector de color rojo y para el vector de color azul. Tenemos el paralelogramo y podemos con la herramienta polígono formar prácticamente el polígono o el paralelogramo y así encontrar el área. Con la herramienta de área ubicamos que es de 45 unidades cuadradas del área, ¿no? Entonces de igual manera podemos analizar y hacer la operación con las componentes rectangulares que tenemos. Por ejemplo, para el vector de color azul tenemos, vamos a ubicar un vector. El vector en la gráfica podemos visualizar de forma inmediata las coordenadas rectangulares. El vector está compuesto por el vector A, pongamos el vector A está compuesto por las coordenadas rectangulares. Vamos a poner, listo, los paréntesis con la programación respectiva que nos da el programa GeoGebra, ¿no?
Hay que saber programar en GeoGebra, escribir los comandos, los códigos, no se olvide, ¿no? Listo, entonces podemos observar que para X es 9, para Y es 3. Muy bien. Listo, tenemos el vector A. Podemos poner ahí, ¿no? Color azul. Y el vector de color rojo, llamémosle B. El vector B igual a las coordenadas, vamos a escribir el comando left, izquierda, y ring derecha, ¿no? Los comandos de GeoGebra que nos dice ring derecha. Listo. Y ponemos las componentes, es 3 para X y 6 para Y. Tenemos sus componentes respectivas y podemos aplicar la fórmula que se nos presentó con el valor absoluto. Podemos realizarlo, miren, directamente. Podemos ubicar que el área del paralelogramo es igual. Aquí podemos realizar directamente la operación, ¿no? O a su vez también ubicar la fórmula respectiva. Vamos a ubicar las barras de valor absoluto. Muy bien. Y trabajamos. Sería la componente en X del primer vector multiplicado por la componente en Y del segundo vector. Y restamos la componente en Y del primer vector por la componente en X del segundo vector, B sub X. Aquí tenemos prácticamente la fórmula establecida. Vamos a leer más grande, negrilla. Muy bien. Aquí tenemos la fórmula establecida para esto. Ahora vamos a ingresar los datos. Vamos a copiar este texto. Nos va a servir. Listo. Pegamos ahí. Borramos lo que no nos sirve. Ingresamos un objeto cualquiera. Tratamos de modificarlo. Ponemos la componente en X, que es 9, multiplicado por la componente en Y del segundo vector, que es 6, ¿no? Es 6, podemos ver acá, es 6, menos la componente en Y del primer vector, que es 3, multiplicado por la componente en X del primer vector, que es 3 también. Mira, tenemos un área igual al valor absoluto de 45, ¿no? 45, mira. Y obviamente esto lo podemos representar como valor absoluto. Usted sabe que el valor absoluto, copiamos el texto, el valor absoluto siempre es su cantidad positiva. Entonces esto va a ser 45 unidades al cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos la fórmula y el resultado lo vamos a poner con color rojo, lo vamos a hacer muy grande. Muy bien. Y vamos a poner un fondo. Mire, es el diseño que no se le dé. Aquí tenemos prácticamente
el área de un paralelogramo formado por dos vectores, el vector A y el vector B. De antemano, espero que el video haya sido de gran ayuda y les agradezco por su atención. Muchas gracias.